Historias. Esta historia es la leyenda de gigantes en Aguascalientes. Hace cientos de miles de años, cuando la tierra aún se enfriaba y las lluvias torrenciales bañaban su superficie, resonaba con firmeza las pisadas de gigantes. Eran los amos y señores de todo lo creado. Su inteligencia sobrepasaba la de cualquier otra criatura del reino animal. Su porte era altivo, sus facciones finas y aristocráticas, y sus cuerpos atléticos perfectamente proporcionados. No tenían un par en el universo. Construyeron ciudades colosales, con palacios que ni siquiera el hombre moderno ha podido soñar, combinando belleza, practicidad y seguridad. Las calles de sus metrópolis estaban pavimentadas con piedras brillantes que resplandecían bajo la luz del sol, y los ríos que las atravesaban llevaban aguas cristalinas que reflejaban los colores del amanecer. En su mundo no existía el odio ni la guerra. Vivían en perfecta armonía con la naturaleza, disfrutando de sus frutos y cultivando las bellas artes con esmero. Sus vidas transcurrían en paz, sin temores ni preocupaciones, hasta que el equilibrio se rompió. El cataclismo llegó sin previo aviso. La tierra tembló con furia, desgarrando ciudades y sepultando a sus habitantes. El cielo, que antes era claro y apacible, se oscureció con las nubes amenazantes. Un estruendo estremecedor sacudió el suelo cuando las montañas se partieron en dos y el fuego emergió de las entrañas del mundo. En cuestión de horas, la civilización de los gigantes quedó reducida a escombros. Los pocos sobrevivientes, atemorizados, comprendieron que su paraíso ya no existía. Vagaron entre ruinas buscando desesperadamente refugio, sus miradas llenas de incredulidad y tristeza. La majestuosidad de su imperio había sido reducida a cenizas. Entre ellos destacaban dos figuras: Berle, el príncipe del norte, cuyo nombre significaba calientes primaveras, y Kirle, la princesa del sur, cuyo nombre significaba aguas cristalinas. Ellos fueron los elegidos para acudir a la presencia de Dios y suplicar por su pueblo. Cuando llegaron, el Señor los recibió con solemnidad y les dijo: aunque sea que han venido, quiero escucharlo de sus labios. El príncipe tomó la palabra con la voz firme pero cargada de angustia. Señor, nuestras ciudades han sido destruidas, nuestra gente es poca y tenemos miedo de que todo esto vuelva a ocurrir. La voz de Kirle se quebró al añadir: queremos seguir viviendo en nuestra tierra, no podemos abandonarla, es nuestro hogar, el legado de nuestros ancestros. Dios los observó con infinita sabiduría antes de responderles: si se quedan, perecerán, ya que no hay condiciones adecuadas para su subsistencia. Los príncipes se miraron entre sí y con decisión suplicaron: no queremos rebelarnos contra tu voluntad, Señor, pero nuestro deseo es permanecer aquí. ¿Esto será posible? Hubo un silencio, luego la voz divina sentenció: sí, pero se quedarán para toda la eternidad. Cuando regresaron, los sobrevivientes fueron informados de la decisión en una ceremonia solemne bajo un cielo teñido de rojo crepuscular. Se tendieron sobre la tierra que tanto amaban, tomando la posición que eternizaría sus formas. Berle reposó con la cabeza hacia el sur, mientras que Kirle se acostó frente a él, inclinando su cuerpo hacia el suroeste. Los 4 caballeros más valientes, Galfo, que significaba buena tierra, Talt, que significaba agua clara, Kilse, que significaba cielo claro, y Machi, que significaba gente buena, hincaron una rodilla en tierra, bajando la cabeza en señal de respeto y resignación. El viento soplaba con fuerza como si la misma naturaleza se estremecería ante su sacrificio. Un largo eclipse oscureció la tierra, y cuando el sol volvió a brillar, ningún ser viviente se veía por ninguna parte. Los gigantes ya no eran de carne y hueso, sino piedra. Desde la sierra de Guajolotes aún pueden verse sus figuras: Berle, el príncipe convertido en el Cerro del Picacho o el Cerro del Muerto, y los 4 caballeros transformados en montañas que vigilan el destino de la humanidad. Dicen que su esencia no ha desaparecido. En las noches de luna llena, algunos afirman ver sombras titánicas moviéndose entre los cerros.
Se dice que vigilan nuestras vidas, que su espíritu aún percibe y vive en el pueblo, en el amor a la familia, en el arraigo a la tierra. Los ancianos cuentan que en los momentos más difíciles, cuando Aguascalientes se ve amenazada, una brisa cálida recorre los campos como un susurro ancestral, como si los gigantes aún protegieran la tierra que tanto amaron. Su legado es tan profundo que sus nombres se entrelazaron para dar vida a Aguascalientes, y los de sus caballeros quedaron grabados en el escudo del estado. Mientras los gigantes sigan ahí, esta tierra nunca perecerá. Buenas noches.